Anda Ernesto. ¿Está preocupado? Yo no. Teníamos a Rodrigo un poco preocupado. Lo importante es lo principal, la motivación. Está la motivación. Ah, ok. No, y subimos hasta acá, hasta donde estamos ahora, Marungu Gate. Ahora son las 12 y ni siquiera hemos llegado al pie de ruta. Rodri, esta no la va a comer, mira. Esta es la cosa porque es pesada, muy pesada. This is for the rain. Yes, it's Lena. Eggs. Listo. Empezando esta nueva aventura. Now, it's beginning of our trek to Horombo. It will take us like 3 to 4 hours from here to the next camp. Vamos que se puede, de aquí hasta el fin del mundo. Bueno. Bien. Tranqui. Aquí estamos, compadre. ¿Cómo se llama? Horombo. Es un lugar básicamente turístico. Un cafecito calientito aquí en Horombo Hut. Fantástico. Hotel 5 estrellas. Digamos, día de acclimatization, vamos al... ¿Cómo se llama? ¿El cerro ese? Mawesi Hut. El itinerario de la ruta que nos da la agencia básicamente contemplaba llegar a Horombo el día 1, directamente desde el hotel, entrando por la Marungu Gate, que obviamente es harto, y los días siguientes eran días de climatización. O sea, estando en el mismo Horombo, hacer caminata a los 4.200 metros, aclimatando y bajar y descender a Horombo, que era un campamento muy cómodo, tenía cabañas, podías dormir en un colchoncito, habían comedores, había baños, entonces era un lugar muy bueno como para estar bien. Yo voy con mi, Está loco, está loco. con mi super Va, bicicleta. va a despertar fuerza por llegar la bicicleta a la cumbre. Así que yo la bicicleta la dejo acá y voy a hacer un poco de aclimatación sin bicicleta. Y yo quiero probar, bueno, obviamente probar la subida y sobre todo quiero probar el descenso, ir cachando ya cómo está la bajada en bicicleta. Quiero ir probando la bicicleta, el grip, el terreno, ir tomando un poco de confianza porque obviamente la bajada de arriba va a ser dura, así que igual me sirve y también para entretenerme. Es como combinar el ciclismo con el montañismo. Y eso es un poco lo que trata esto, es combinar ambas cosas. En ese sentido, el Kilimanjaro es una excelente opción porque es un cerro que es muy bien para bajarlo en bicicleta. Tiene muchas condiciones para poder descenderlo en bicicleta desde la cumbre incluso. Siempre en la vida hay que ser un poco loco, si no, no tiene gracia. Claudio, él viene del mundo de la bicicleta de ruta y su aproximación al montañismo fue con la bicicleta. Yo soy montañista, vengo del montañismo y también soy más biker o rider, como se puede decir, en el sentido que he hecho descenso, enduro, practico más bicicleta de montaña. El Kilimanjaro es un cerro que es muy peculiar, es bien distinto de los cerros que nosotros conocemos, los Andes centrales o en la Puna de Atacama o en el norte de Chile. El clima de esa montaña es muy tropical, o sea, hay mucha lluvia, lo que hace que el mismo grip, la misma tierra del cerro sea más apretada, es más rica para bajarla porque no es tan suelta. Cuando hicimos un trekking de aclimatización a los 4.200 metros a Zebra Rocks, yo fui con la bicicleta y Claudio fue caminando y nos tocó una lluvia muy copiosa y de bajada bajamos muy mojados y Claudio ahí cuando descendió se sintió mal, vomitó y ahí empezó su tragedia. Yo creo que mi experiencia va a terminar acá. No, bueno, tranquilo. Espérate, esta mañana que sea, bueno, sí.
Cuando uno está enfermo, por lo que sea, tiene una infección, o en este caso un resfrío o lo que sea, y uno llega a una altitud importante como son 3.700 metros, el cuerpo tiene que dar dos luchas. Tiene que luchar contra la enfermedad y tiene que luchar por la aclimatización. Entonces, el peor lugar cuando uno está enfermo es estar en la altura. Y a Claudio le pasó eso. Y básicamente se fue a la cresta. Así es la vida. Un día está malo, un día está bien. El desafío de compatibilizar una expedición deportiva con un cerro que está muy enfocado al turismo se hizo más complejo aún con la enfermedad de Claudio, porque había que compatibilizar el desafío deportivo, nuestro itinerario que estaba especificado en días, también con la enfermedad de Claudio, que de alguna forma nos retrasaba. Era complejo porque Claudio no queríamos que siguiese subiendo en altura estando enfermo, porque eso sencillamente es matarlo. Y finalmente lo que tuvimos que hacer es subir igual, porque Claudio no se mejoraba. Entonces al final no estaba bien, no estaba muy recuperado. Igual tuvimos que ir a hacer el campamento de Akibo Hat, que era el campamento de ataque o el campamento alto, que era otro refugio, pero que estaba a 4.700 metros, 1.000 metros más alto, donde ahí sí que se nota mucho la altura. Y en ese sentido el itinerario no se cambió. Yo no soy el Claudio que yo conozco. Así que estoy un poco ahí. Vamos a ver lo que pasa. Esto va a estar muy bueno para bajar en bicicleta. Está buenísimo. El grip está perfecto. Tierrita dura. No hay barro. Efectivamente, el día que nosotros fuimos a hacer el campamento alto Akibo Hat a 4.700 metros para atacar cumbre al día siguiente, ese fue el día que se despejó el Kilimanjaro y fue el primer día que lo vimos. Y uno llega al campamento Akibo que está como en las faldas del cono principal del Kili. Y Claudio, estamos aquí pedaleando a 4.300 y tantos metros. Es una zona muy flat, sí, muy plana. Pedaleando. Yo estoy pedaleando, Claudio no. Pero piano. Vamos bien, Claudio, vamos bien. No, tranquilo, compadre. Vamos a buen ritmo. ¿Cómo veía Claudio? Débil. Débil, tiene cara como de muerto. Está con cara mal, preocupado, está luchando contra una enfermedad y contra el cerro, y eso es mucho. Creo yo que la opción es una noche más acá, dándole un día entero para que se mejore, tome fuerza, se hidrate mucho y posponer el día de cumple un día. Si no, yo creo que mañana no le da igual. Mira, yo que fui a los ojos sé lo que quiere decir pedalear a esta altitud. Yo me acuerdo que a esta altitud en el ojo yo no pedalea. Así que encuentro que Rodrigo es una máquina. Es como que me sorprendió mucho, porque no creía que podía pedalear a esta altura, Rodrigo. Ya que me decía, por suerte que me dije que tenía poco entrenamiento, así que figuremos si tenía entrenamiento, nos mataba a todos. ¡Grande Claudio! Rodrigo. ¡Vamos Claudio! Grande, Rodrigo. Vamos que se puede, dando la vida. A ver qué justo te da como fuerza. Psicológicamente, a ver el refugio te ayuda. Queda poco. Estamos casi llegando a Akibo Hut, 4.700 metros de altitud, campamento alto del Kili. Me pegué una bike en la subida y casi se me sale la cuchara. Tembea pole pole, Japea pole, hakuna matata, hakuna matata, na Akibo hati yetu, Akibu akieku, hakuna matata. hakuna matata. Karibu Akibo Karibu. Hut. Mira, este huevón
Yo no tengo fuerza, esto canta. Pero cuando llegamos a Kibo, que yo llegué riéndome, cantando, pedaleando, así muerto de la risa, después de una hora empecé también a sentirme mal, porque también me pegó la altura y ahí me di cuenta que Kibo Hat en verdad es un lugar donde es muy punero. Entonces, también en la tarde un poco me pasó eso, empecé a sentir, porque el desgaste de subir en bicicleta es mucho mayor que caminar. Cuando uno sube un cerro, tiene que ir lento, pausado, respirando, porque el cuerpo, aunque te sientas bien, el cuerpo siempre está peleando contra la altura. La altura en ese sentido es como un enemigo silencioso, o sea, tú puedes sentirte bien, tienes ganas de correr, de hacer cualquier cosa, pero a ti te pega la altura y no te suelta. Pero cuando uno va en bicicleta, siempre el esfuerzo en bicicleta es mayor. Pedalear en bicicleta una pendiente o sencillamente cargarte la bicicleta al hombro para subirla, entonces eso te hace que el desgaste sea mayor y que también el cuerpo esté más exigido frente a la altura. Es que tú puedes recuperarte hoy día, dormir, descansar, mejorarte e hidratarte, comer y tener todo el día de mañana, y mañana le damos para arriba con power, ¿cachai? Porque esta noche es muy encima. Y tú tienes que recuperarte, tú estás cansado y estás aún enfermo. Para ti no, para mí es imposible. No, para ti no, ni cagando, porque te va a exigir demasiado, porque el ataque cumple prácticamente a medianoche, y son, o sea, en 2 horas más, pues, si son la 1. Claudio llegó también muy desgastado a Kibo, y en verdad el día de cumbre Claudio estaba absolutamente destruido. Pasé mala noche y estoy débil. Me siento débil, no con la fortaleza que tengo siempre como ayer, que estaba muy power. ¿Cuántos metros tomamos? 4100. Wanakokwenda karibu sana, Mola jalia we, Mola jalia we. Dura, la veo dura, la veo. Sasa sikiliza. Wewe, sina Shaona wenyewe. Que eché todo lo que tenía por llegar acá. Con mal de cabeza, diarrea, así que lo encuentro una locura. Es mejor hacerlo sin enfermedad que hacer el Kilimanjaro con enfermedad, te lo aseguro. No entiendes esto. Es que no te lo digo. Claudio ya tiene un récord mundial. ¿Para qué quiere más? Anoche estaba vomitando con diarrea para cagar. ¿Qué más le he pedido, weón? Subió 1000 metros por la bicicleta, weón. Ya, weón, que la suerte, chao. Está bien, está perfecto. Y ahora acá que se la bajen. Está bien, weón, sí.
¿Qué más se le puede pedir? Bueno, es bueno, un ídolo igual, weón. Gran valor, weón. Yo partí hoy día sin energía. No tenía nada de energía, así partí, weón. Y fui sacando energía a poco, weón. Pero bueno. Ojalá que de aquí a la cumbre que sea piola. Finish. Estamos más que orgullosos. Llegué con bicicleta 50 metros, me faltaron 50 metros, pero creo que va a compensar con la enfermedad que tengo. You made the first summit, so 2 left. So the last one is that one over there, you can see. You see that Uhuru Peak? Yeah? Yeah, that one over there. So now we go like this, we go around the ridge. La enfermedad que tengo, no tengo fuerza por subir 1 hora y 40 más y volver, así que me voy a poner en peligro porque estoy sin fuerza, así que tengo que bajar todavía como 2 horas y 3 horas. Es mejor que voy a bajar. Así que le paso el testigo a mi cuñado. Buena decisión, Claudio. Hiciste un esfuerzo enorme. Es importante que lo haga tú. Grande, eres grande, weón. Fue una decisión amara, pero ya he hecho todo lo que podía seguir limpiando. Así que si uno no tiene limpiando, debe que seguir adelante. Bye, chao. Todos los cerros, todas las montañas te dan lección. Y esta montaña que yo la siempre estaba mirando a huevo, me hizo sudar la gota gorda. Fue duro. Un día durísimo. Pero aquí estamos, compadre, por el buena fuerza. Grande lo que es esta conventa de Carlos, que es más grande de lo que es el camino. Grande, Claudio. Muchas gracias. Estoy muy contento. Ya se me está el cansancio.
Ahora empezó a llover. You go to up Kilimanjaro. Kilimanjaro. Kilimanjaro nzuri sana. Kilimanjaro na bike. Na bike. Kilimanjaro.